Gracias por su paciencia, porque la clase pasada no pude conectarme, pero aquí estamos y espero que haya movido mucho el corazón, ¿no? Todo esto que hemos estado viendo, todo este plan del principio que Dios tiene para cada uno de nosotros y que podamos ver la belleza de ese principio y recuperarla para nuestra propia vida, para nuestras propias familias, poder ser un signo de ese principio. Bueno, vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos hoy en tus manos. Queremos entregarte todo, queremos entregarte nuestra historia, nuestro pecado como San Jerónimo, todo eso que tú conoces que está en las profundidades y que a veces nosotros mismos por tanto dolor hemos ocultado, hemos olvidado, dejado ahí en la profundidad y que no nos ayuda a realmente ser lo que tú pensaste para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entregártelo. Ayúdanos a ser dóciles, ser como niños tomados de tu mano para que tú nos puedas sanar, para que tú puedas entrar en este corazón duro que a veces por miedo se cierra cada vez más y se siente vulnerable. Ayúdanos a tener una confianza absoluta en ti y saber que no hay pecado tan grande que tú no puedas perdonar, que no hay herida tan grande que tú no puedas sanar. Nos encomendamos a ti y le pedimos intercesión a la Virgen María para que haga de nuestra madre, para que realmente nos abracemos a ella como nuestra madre y nos pongamos bajo su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues empezamos. ¿Se acuerdan que este ciclo lo empezamos con la discusión de los fariseos sobre el divorcio? Todas estas preguntas que tenemos en el corazón, todo esto en mi vida personal, en la que no acabo de entender cuál es el plan que tiene Dios para mi vida. Y Jesús les responde por la dureza de su corazón. Entonces pensemos, esto es lo que vamos a meditar en el siguiente ciclo, la dureza del corazón. Jesús apela al corazón del hombre, pero vamos a pensar esa dureza de corazón, qué significa, y regresar al principio. Decíamos que tenemos que tener conciencia de los significados filial, esponsal y fecundo. Si es la primera vez que se conectan, si todavía no tienen como muy claro qué son estos significados, pueden volver a las grabaciones de las clases y ver más o menos, empezar a entender, ¿no? El significado filial, somos hijos; el significado esponsal, estamos hechos para hacer un don y para dar fruto; el significado fecundo. Y este principio del Génesis es cómo fuimos colocados en el misterio de la creación. O sea, somos criaturas amados por Dios, puestos en la corona de toda la creación, con una inteligencia, voluntad, libertad, con todas las potencias del alma. ¿Para qué? Para continuar esa creación de Dios, para abrirnos a la vida, para realmente ser un signo de Dios en este mundo, para ser sacramento. Un sacramento es un signo visible que hace visible a Dios. Entonces nosotros mismos tenemos que ser un sacramento.
Y de este modo fuimos colocados en este misterio de la creación para reflejarlo. Entonces, esta imagen y semejanza de Dios, varón y mujer, es para lo que nos pensó Dios. Y escuchamos esta frase, ¿no? Creados a su imagen y semejanza. Y a través de todas estas reflexiones que hemos estado viendo, nos podemos dar cuenta de que somos imagen y semejanza cuando amamos, cuando damos una donación total de nosotros al otro. Y esto se refleja de manera sublime y se manifiesta a través de la donación del hombre y de la mujer en el matrimonio. Y sobre todo en el acto conyugal. Vean qué precioso. En ese acto conyugal es donde hombre y mujer están entregando la totalidad de su ser y donde estamos reflejando la imagen y semejanza de Dios. El poder entregar todo nuestro ser en donación gratuita, libre, total y que dé fruto. Vean qué preciosa es la sexualidad humana y cómo Dios nos entrega esta feminidad y esta masculinidad para poder revelar, para poder reflejarlo. Entonces, contemplamos el misterio, el sacramento de la creación. Cuando Dios crea a Adán y Eva y les dice, sean fecundos, multiplíquense, están hechos para esto, para amarse, para entregarse. Y tenemos que contemplar ese sacramento de la creación para luego poder contemplar el sacramento del matrimonio con toda su belleza, con la conciencia de qué es ese sacramento y con el compromiso de vivir realmente en una donación de nosotros mismos, como a imagen de Cristo. Entonces, todo este módulo hemos estado viendo las experiencias del principio que iluminan el cómo fuimos creados. Recuerden que son la soledad, la unidad y la desnudez. La soledad al encontrarnos en esa presencia de Dios y sabernos con la dignidad que tenemos de hijos de Dios para luego poder vivir en la unidad. Fíjense esta imagen tan bonita, ¿no? Del bosco, en donde Dios le está entregando a Eva a Adán. O sea, Eva está en total referencia a Dios. Eva es una hija de Dios con toda la dignidad que tiene. Y Adán lo sabe y así la recibe. Entonces, esta soledad originaria donde me sé amado por Dios, donde me sé hijo, me lleva a la unidad, a ver al otro también con esa dignidad. Todo es un don que viene de Dios. Y después la desnudez, el saber que cuando estamos en ese orden del amor, cuando estamos con el corazón abierto a Dios, podemos estar desnudos y no nos sentimos vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada de Dios que nos hace ver al otro como don. Entonces la desnudez tiene mucho que ver con la mirada, cómo veo al otro, como un objeto para poseerlo o con toda la grandeza y con esa dignidad que tiene. Entonces estas experiencias del principio son la prehistoria teológica y son la raíz de toda experiencia. Si yo no encuentro en mí esa dignidad, pues difícilmente voy a poder ver la dignidad en el otro y me voy a sentir todo el tiempo vulnerable.
Entonces, el Génesis, si vemos, marca todo un itinerario, ¿no? Nos habla del amor de Dios, de la alianza que hace con el hombre desde el principio y el llamado a la comunión. O sea, cuando Jesús le dice al Padre, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, tiene que ver con con ser una sola carne, ser una comunión, ser ese hombre y mujer en matrimonio se convierten en una sola carne y en ese momento deciden unirse a Dios en ese sacramento para poder llegar al cielo y vivir esa parusía de que Dios sea todo en todos. ¿Se dan cuenta cómo el sacramento del matrimonio prefigura lo que vamos a vivir todos en el cielo? Esa alianza matrimonial, esa alianza esponsal con Dios porque le pertenecemos y porque Él quiere que seamos uno con Él. Y la Eucaristía es eso, es recibir, es hacernos su carne, su carne. El Papa Benedicto XVI tiene una catequesis preciosa sobre esto, se las voy a mandar al chat, y dice que cuando nosotros comemos, recibimos el alimento y el alimento se convierte en nuestra carne. Pero en la Eucaristía pasa lo inverso. Nosotros nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos otro Cristo si realmente dejamos que esa Eucaristía se quede en nosotros y nos santifique y haga que realmente seamos otro Cristo para los demás. Qué precioso, ¿no? Bueno, entonces estamos como recapitulando todo lo que hemos visto. Y les voy a poner un video, pero creo que no le puse el audio. Perdónenme, me voy a tener que salir. Siempre se me olvida poner el audio. Vean, estamos hablando del sacramento del matrimonio, ¿no? Y vean lo que Dios hace, lo que Dios crea cuando vivimos, cuando nos abrimos a su acción creadora, y además todos venimos del amor de nuestros padres y del amor infinito de Dios.
Qué video, ¿verdad? Tenemos que admirarnos y pensar esa unión de ser una sola carne, está llamado al milagro de la vida. Se dan cuenta de cómo nos traslada a nuestra propia historia, y me gustaría que alguien de ustedes comentara qué pensó acerca de este video. Me están poniendo aquí que hay gente conectada de Costa Rica, de Tabasco, de Colombia, de Estado de México. Qué alegría, de verdad, que nos podamos conectar todos. ¿Alguien que quiera participar? Si Uno pueden nada levantar más. sus manos, hermanos, por favor. Realmente una belleza, profesora. O sea, yo soy mamá también, ¿no? Y el ver la vida así desde un comienzo, digamos, es algo maravilloso. O sea, es algo que uno no se imagina cuánta delicadeza hay en nuestro creador, ¿no? Que nos ha hecho tan perfectos, con tanta perfección interna, porque se ven pues todas las venas, los canales, ¿no? Por donde pasa la vida, donde pasa la sangre, ¿no? Realmente maravilloso, profesora. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Exactamente la delicadeza con la que Dios nos ama y nos muestra la grandeza de la vida, ¿no? Ay, se me está atorando la computadora y no puedo cambiar de diapositiva, pero ¿alguien más quiere comentar? Hay una manita levantada por ahí. Hermana, buenos días, hermana Ana. ¿Puede encender su micro, por favor, y hacer la pregunta que la profesora Yanine le va a responder? Bien. Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy escuchándoles ahí un poquito de lo que es el tema que tienen para hoy, ¿verdad? Lo que es el amor de Dios en el matrimonio, al traer los hijos al mundo. Para mí siempre ha sido algo muy demasiadamente bello, hermoso hablar de eso. Se me venía en la mente una vez que me preguntaban los hijos, tengo 4 hijos, eran 5, pero uno está en el cielo, no nació. Y entonces, pero ya ese está entre la cuenta del amor de Dios y del amor en nosotros en matrimonio, ¿verdad? Eh, y me preguntaba, mami, ¿a cuál de los 4, a cuál de los 5 nos pidió? ¿Ustedes nos pidieron o cómo vinimos al mundo? Entonces yo le dije, bueno, primeramente yo no pedí ninguno. Si yo se los hubiera pedido a Dios, seguramente no me los hubiera dado, porque cuántas parejas hay, cuántos matrimonios que piden y piden y piden y no hay hijos. Y entonces ustedes están aquí por amor a Dios y por amor al amor de nuestro matrimonio, el amor de papi y de mami, por eso están ustedes aquí. Y no hay palabras para decirle a Dios gracias por esa vida, por ese amor, por esa gracia, por esa bendición. O sea, los hijos son una bendición. Desde el momento que ya uno le dicen, mira, estás embarazada, ¿cómo cambia la vida de una mujer? ¿Cómo cambia la vida Hermanita, de un disculpe que le matrimonio? corté, por favor. ¿Cuál es la pregunta que le va a hacer a la profesora Yanine, por favor? Sí, Disculpe. mi pregunta es, eh, ¿cómo explicarle a la gente cómo se aman más, cómo amar más a los hijos que muchas veces tener un animalito en la casa, ¿verdad? Que ya los matrimonios hoy no quieren tener hijos. Esa es mi inquietud más bien para este tema que tan lindo que ustedes están tocando en este momento, como es la gestación de ese bebé que ya está en ese vientre y que muchos no lo quieren tener. Muchas gracias. Exactamente. Vemos cómo las parejas ya no quieren tener hijos y ven
esta entrega, este encuentro conyugal como, como algo reducido totalmente al placer, ¿no? Vemos cómo no hay una conciencia de que este acto conyugal es fructífero, es un acto de amor de Dios hacia el hombre, es un acto en el que Dios participa en cada relación conyugal. Entonces, si nosotros desde niños les compartimos el que vean la grandeza de la vida, que vean, por ejemplo, este video en el que se ve cómo se forma un bebé en el vientre y toda la delicadeza, como decía esta palabra tan preciosa, ¿no? Nos invita a admirarnos de la creación de Dios. Nos invita realmente a descubrir que detrás de esa relación conyugal, Dios está creando y Dios está confiando en la pareja. Entonces es muy importante que desde niños les hablemos de su sexualidad, les hablemos de lo bonito que es ser hombre, de ser mujer, de acuerdo, claro, a su edad, pero empezarles a hablar de los órganos de la vida, de estos órganos que son un don que viene de Dios, que son un regalo para que nosotros podamos ser co-creadores. Si en la medida en la que los papás callemos sobre estas verdades tan preciosas, el niño va a estar en constante búsqueda y va a escuchar todas las inquietudes que tenga sobre su sexualidad, las va a escuchar de sus compañeritos, del internet. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para realmente poder darles respuesta. Y a las parejas que pues ya son adultas, pues realmente es todo un reto, ¿no? El llevarlas a vivir esta soledad, esta unidad, esta desnudez originaria, que se den cuenta que su vida carece de sentido si no está unida al amor de Dios y si no reconocen a Dios como el centro de su vida, si no reconocen a Dios como su Rey, como su Salvador, que sin Él no podemos. Entonces, tarde o temprano la persona va a darse cuenta, ¿no? ¿Alguien más? Hay varias manitas levantadas. Hermana Yanine, ¿quiere que dejemos las preguntas al final o como usted indique, si gusta, como usted ¿Sabe nos diga? que tengo atorada la presentación, no puedo pasar? Entonces, me gustaría que pues comentaran ahorita mientras se me desatora. Yo creo que no sé qué está Ok, pasando. ok, Voy a hermana apagar mi Jennifer. video tantito porque a veces eso hace que la presentación no pueda correr. Ok, hermana Jennifer, por favor, puede hacer su pregunta relacionada con el tema y tratemos de ser breves para dar espacio a todos. Gracias. Sí, señora. Listo. Profe, yo tengo dos dudas, ¿no? En la clase pasada, pues yo me preparo para ser catequista, ¿cierto? Entonces, en el tema que estábamos viendo para ese encuentro, el padre hizo una pregunta. Entonces, él hizo la pregunta de la que siempre hemos tratado aquí en este diplomado, que para qué fuimos, o sea, para qué fuimos creados. Entonces yo alcé la mano y le dije, pues fuimos creados por amor y para amar. Para el amor. Entonces, exacto. Entonces él me dice, él como que sí era la respuesta, pero faltaba algo. Entonces, entonces él al final dijo que nosotros primeramente pues fuimos creados para darle gloria a Dios. Y después sí o sea, para ser amados y pues dar amor, ¿cierto? Sí, Es así. válido, ¿no es cierto? Claro, pero ¿cómo podemos dar gloria a Dios?
Fíjate cómo la respuesta está totalmente unida. ¿Cómo podemos Sí, dar gloria a Dios? Yo puedo encerrarme en la iglesia y, sí, y estar alabando a Dios y glorificando a Dios, sí, pero tengo un deber de estado. Dios me puso en una familia. sí, Entonces, ¿cómo le doy gloria a Dios? Precisamente donde Él me puso. Y esa yo creo que es la clave, ¿no? El darme cuenta de que mi llamado, mi vocación fundamental es amar y ser amado. Y ahí es donde doy gloria a Dios. Y eso es lo que vino a enseñarnos Jesús. Jesús vino a entregar su vida por nosotros. No, el amor de Jesús se manifiesta en eso, en la entrega. Cuánto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Entonces, si no podemos glorificar a Dios si no amamos. En Juan dice, Dios es amor. Entonces, estamos llamados a glorificar a Dios con nuestra propia vida como amando. ¿Y si quedó clara? ¿Sí me oyen? Sí, hermana. Sí, Ok. sí se escucha. Perfecto. Damos la palabra a la hermana Xochitl Álvarez, por favor. Adelante. Hermana Xochitl, si gusta abrir su micro, por favor. Oh, disculpe, es que no abría. Buenos días. Gracias por toda su información. La verdad, sí me ayuda mucho. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo explicarle a un niño de 10 y de 8 años cómo son? Bueno, dicen que tenemos que decirle lo que ellos preguntan, ¿verdad? De acuerdo a lo que entienden. ¿Cómo ellos vienen al mundo? O sea, de acuerdo a su edad. Esa sería una. ¿Cómo usted le diría a un niño de 10 y de 8 años cómo vinieron al mundo? Y la otra es, ¿dónde poder conseguir este video que nos ha transmitido? Se los puedo compartir con mucho gusto. Y sí, la primera pregunta, bueno, es todo un curso que doy. Yo tengo una certificación en educación de la sexualidad en la infancia y la adolescencia, pero bueno, es gradualmente respondiendo las preguntas de acuerdo a su edad y también un poco adelantándonos, porque el mundo de hoy hipersexualizado va corriendo y nosotros tenemos que adelantarnos para hablarles de la grandeza y de la belleza de la sexualidad humana. Entonces, si nosotros nos adelantamos y empezamos a hablarles desde su niñez, de su cuerpo precioso, de qué lindo que Dios te hizo hombre, y si pregunta por sus órganos, decirles, es una parte importantísima de tu cuerpo, son los órganos de la vida, ellos van a empezar a decir por qué los órganos de la vida, o por qué, o por ejemplo, cuando ven a una mujer embarazada, nosotros el decirles, vean qué maravilla la pancita de esa mamá y cómo dentro de esa pancita está creciendo un bebé. Así estuvieron ustedes. Entonces, eso suscita el que ellos empiecen a hacer preguntas. Si nosotros siempre guardamos silencio y no tocamos nunca el tema, ellos muchas veces, muchos niños sí son muy preguntones, pero otros no. Entonces nosotros tenemos que ir suscitando los temas, por ejemplo, ponerles un video como este, para que ellos hagan preguntas y nosotros prepararnos muchísimo para poder responder, pero siempre el ingrediente desde el amor. O sea,
lo principal es que ellos sepan que Dios está en el centro de esa unión y que el ingrediente principal para esa entrega es el amor. Entonces pueden hablarles de que desde que Dios los ha pensado desde toda la eternidad, que han estado en el corazón de Dios y que cuando un papá y una mamá se aman tanto que se casan, bueno, cuando un hombre y una mujer se aman, se casan y deciden formar una familia y en esa familia, quieren formar la familia y ese hombre y esa mujer en un abrazo muy especial unen su cuerpo y Dios les regala el don de un hijo. Eso a un nivel de niños más chiquitos, pero después van a empezar a preguntar, bueno, ¿y cómo? Entonces, tenemos que ir ampliando nuestro vocabulario, tenemos que ir hablándoles de los órganos de la vida y tenemos que decir la verdad, pero con esa admiración y esa grandeza de lo que estamos diciendo. Les digo que es todo un curso, no nos podemos extender aquí, ¿no? ¿Alguien más? Hermana Sofía, Sí, hermanita. adelante. Bueno, primero un compartir. Cuando mi hijo tenía alrededor de 5 años, él pensaba que yo no estaba muy a gusto de que él hubiera sido niño. Entonces, también desde nosotros como padres hay que reafirmarles, ¿no? Yo estoy contenta de que seas un niño. Yo estoy contenta de que seas niña. Yo te quiero así como eres, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y pues obvio que sea verdad, ¿no? O sea, claro. realmente sentirnos afortunados de tener un hijo, de tener una hija, de entender o de tratar de entender por qué Dios nos manda un niño o una niña, ¿no? Y sentirnos a gusto con eso. Y agradecer. Bueno, entonces, sí, claro. Ese es un comentario. Y la pregunta, doctora Janine, ¿qué podríamos hacer cuando la relación en la que nosotros o la que la persona fue concebida no fue una relación, digamos, bendecida por matrimonio, no fue una relación de amor? ¿Qué le decimos a esa persona cuando a lo mejor ella piensa que fue una equivocación? ¿Qué podemos decirle a esa persona, ¿no? Para que se levante su ánimo, para que no ande por la vida pensando que, pues eso, que fue una equivocación, porque también eso es bastante triste. ¿Qué podemos hacer? Claro. Sí, o sea, el decirle que primero que nada, él es un don de Dios, un regalo para sus padres, para todo el que lo conozca y para la humanidad. O sea, Dios nos tiene en el pensamiento desde toda la eternidad, somos sus hijos, entonces no puede haber equivocación en la creación de Dios. Nosotros, por las heridas, por el pecado, distorsionamos ese plan, pero su venida es una venida de alegría y de amor y de belleza. Y es una pregunta muy buena, porque cuántas personas, por ejemplo, no sé, un chiquito que viene al mundo producto de una violación, ¿no? Entonces, no es, ese encuentro conyugal no fue un encuentro de amor, fue un encuentro de violencia, fue un encuentro de, de una violencia física, psíquica, todo, ¿no? Entonces, qué importante es tener a Dios en nuestra vida, porque Él restaura todo y porque venimos de un amor infinito, de un amor eterno. Entonces, esa es la medida del amor y esa es nuestra dignidad. Entonces, todos, a pesar de las heridas que tengamos, por ejemplo, mi hija María, yo antes de María perdí a 2 bebés. Entonces, mi embarazo con María fue de mucho miedo. Y yo se lo dije, le dije, yo tuve mucho miedo de perderte otra vez, ¿no?
y tuve mucho medicamento y me sentí muy mal en todo el embarazo y con la incertidumbre de que no se lograra, ¿no? De que otra vez perdiera a otro bebé. Entonces, todo eso obviamente se pasa a los hijos, o sea, el estado anímico de la mujer, obviamente, hay muchos estudios psicológicos que dicen que hay una afectación, pero si nosotros, por ejemplo, yo hablé con María y le dije, María, yo tuve miedo, pero ese miedo era de perderte y tú estabas en las manos de Dios, no tenemos por qué tener miedo. O sea, fue una equivocación mía tener miedo. Tenía yo que haber confiado plenamente en el que el Señor tenía sostenida mi vida y la tuya. Entonces, cuando realmente nos abandonamos a Dios, es cuando todo se pone en orden. Entonces, independientemente de nuestra historia, ese ser una sola carne viene primero en referencia con Dios. Somos de Él, le pertenecemos y vamos hacia Él. Él quiere la unión con nosotros. Entonces, hablar de esto es restaurar, es decir, tú eres amadísimo, eres un hijo amadísimo, un hijo deseadísimo. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre. Oigan, está totalmente bloqueado mi PowerPoint. Me dice que no responde y no me deja salir. No me deja avanzar. Entonces, voy a continuar, pero nada más me van a ver a mí. Voy a hacer algunas citas de teología del cuerpo y las voy a ir explicando. ¿Les parece bien? Sí, está bien, hermana. Sí, gracias. Sí, bueno. Por ejemplo, en la cita 17, en la catequesis 17, el párrafo 4 dice, en el acto conyugal participa toda su humanidad, alma, cuerpo, feminidad y masculinidad. O sea, los cuerpos del hombre y de la mujer, al ser una sola carne, se compenetran de tal manera que aceptan todo lo que son y se donan totalmente. Se dan cuenta cómo en ese acto de amor estamos nosotros mismos, alma, cuerpo, feminidad, masculinidad, todo lo que somos. En el párrafo 5 dice, la donación por parte del hombre en respuesta a la de la mujer, o sea, habla de una donación recíproca, ¿no? Donación del hombre, respuesta a la mujer, es enriquecimiento para él mismo. En efecto, ahí se manifiesta como la esencia específica de su masculinidad, que a través de la realización del cuerpo y del sexo, alcanza la íntima profundidad de la posesión de sí, gracias a la cual es capaz de darse a sí mismo como de recibir el don del otro. Sé que, o sea, esto es directamente de las catequesis de teología del cuerpo de Juan Pablo II. Sé que tiene un lenguaje complicado, un lenguaje filosófico, muy profundo que tenemos que ir entendiendo. Por eso les mandé las catequesis para que ustedes vayan familiarizándose con el lenguaje filosófico y teológico. Pero aquí, fíjense lo que está diciendo. Habla de una donación recíproca, ¿no? Ambos se donan y en ese donarse se enriquecen a ellos mismos. Todos lo hemos experimentado, ¿no? La alegría que es cuando amamos a otro gratuitamente, cuando nos entregamos a otro, y no nada más en el encuentro conyugal, sino cuando, no sé, alguien necesita algo en la calle y vemos la carita de un niño al que le damos un juguete. Ese enriquecimiento para nosotros mismos.
esa alegría de donarnos, de darle a alguien algo y recibir esa respuesta de alegría, ¿no? Bueno, imagínense en el encuentro conyugal, en donde se manifiesta toda la masculinidad y la feminidad a través del cuerpo, a través de la sexualidad humana. Y dice la cita, y alcanza la íntima profundidad de la posesión de sí. Recuerdan que hemos estado hablando de esa soledad originaria en la que yo me descubro don, me descubro con la dignidad que tengo de hijo. Entonces, esa posesión de nosotros mismos es la que nos hace ser capaces de entregarnos, de ser un don para el otro. En la catequesis 15, en el número 1, dice, el cuerpo humano, con su sexo, con su masculinidad y feminidad, visto en el misterio mismo de la creación. ¿Cuál es ese misterio mismo de la creación? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Entonces, esa feminidad, esa masculinidad, dice Juan Pablo II, no solo es fuente de fecundidad y de procreación, como en todo el orden natural. O sea, los animales también son fecundos y se multiplican, ¿no? Sino que incluye desde el principio el atributo esponsalicio. ¿Qué quiere decir esto? Que los animalitos cuando se reproducen no están conscientes de que son un don para el otro. No están conscientes de que están llamados a amar. No están conscientes de que Dios los hizo para ser don. Y de que tienen la capacidad de expresar amor con su cuerpo. Solo el hombre sabe que es don y encuentra su plenitud en la entrega de sí mismo. Lo dice la Constitución de Gaudium Spes. El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y esto a imagen de Dios. La entrega sincera de sí mismo, como Cristo, que se entregó hasta la última gota de sangre por amor. Y esta es nuestra vocación fundamental. Perdón, tengo la pantalla bloqueada, pero ¿sí me están escuchando y sí me ven? Sí, hermana, sí la escuchamos okay. Y la vemos bien. Perfecto. Ahora, les había, en Humane Vitae, que es una encíclica que escribió Paulo VI sobre los anticonceptivos para decirle al mundo que la Iglesia rechazaba los anticonceptivos, él dice, el matrimonio no es efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes. Es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. O sea, Dios creó el matrimonio, creó el sacramento del matrimonio ya desde la creación para realizar en la humanidad su designio de amor, para que hombre y mujer descubramos que estamos hechos para la entrega y para que nos abramos a esa acción creadora de Dios. Y establece ese orden, ¿no? Protege el don de la procreación y protege el don de la unión conyugal. O sea, ese vínculo de los esposos, esa unión, Dios la protege a través del sacramento del matrimonio. Por eso es una institución creada desde el principio. O sea, Dios hizo a Adán y Eva y los hizo casados, los hizo matrimonio. Desde ese origen está el matrimonio. Y Jesús
habla del matrimonio como institución cuando dice, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahí Jesús está hablando de que Dios instituyó el matrimonio desde el principio y Él pone la norma. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Se dan cuenta de la maravilla? Entonces el matrimonio como don de Dios no se puede romper porque es el camino de gracia que Dios dispuso para que los esposos puedan llevar a cabo su vocación, ser una sola carne, para que los esposos se puedan entregar por completo el uno al otro como don sincero. Y para eso necesitamos la gracia. No se puede romper porque dentro de la fragilidad humana, dentro de este camino de conversión que tenemos, poco a poco vamos entendiendo que tenemos que abrir nuestro corazón y amar cada vez más y mejor. No se puede romper porque está inserto en la entrega de Cristo por su iglesia. Entonces, fíjense cómo Dios protege el sacramento del matrimonio al enlazarlo con la entrega total de Cristo en la cruz. San Pablo nos dice que el camino es Cristo. Que si nosotros como matrimonios queremos amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, realmente como Dios lo planeó desde el principio, el camino es Cristo. Tenemos que entender cómo amó Él. San Pablo dice en Efesios, en Efesios 5, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. O sea, el sacramento del matrimonio está inserto en la entrega de Cristo por su iglesia. Y San Pablo lo describe como un amor esponsal. Como un amor esponsal. Y dice en Efesios también, en Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño de agua en virtud de la palabra. Cristo se entrega como estamos llamados los esposos a entregarnos. Y ahí pone la vara alta a los esposos, ¿no? Esposos, amen a vuestras esposas como Cristo, que se entregó a sí mismo por ella. Y este baño de agua nos refiere al bautismo en donde nos hacemos hijos, donde realmente purifica, nos pone la vestidura blanca. En Génesis escuchamos que dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Qué significa esto? Es la conciencia del significado del cuerpo. Es la conciencia de que hombre y mujer tenemos la misma dignidad. Procedemos del mismo amor de Dios. Somos un don para el otro.
esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es el primer piropo de la historia, en donde Adán reconoce en Eva el don de Dios, en donde se da cuenta de que hay alguien con el que sí puede compartir una vida y un caminar hacia Dios, y donde hay esa conciencia del significado filial, esponsal y fecundo. El Adán, al ver el cuerpo de Eva, entiende su propia masculinidad, entiende que son cuerpos complementarios, y revela algo todavía más allá de lo físico. O sea, revela el misterio de que cuando se unan esos dos cuerpos, van a revelar el amor de Dios. O sea, el valor de la feminidad y de la masculinidad, que son capaces de abrirse a la acción creadora de Dios. Y también revela el autodominio de no querer poseer al otro, sino de ser un don para el otro. La autodeterminación, el decidirse a entregarse completamente. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hay una autodeterminación. Dejo a mi padre y a mi madre y me uno. O sea, decido amar al otro, decido unirme al otro. Entonces, ahí hay una elección, ¿no? El darse a uno mismo con libertad, con autodeterminación. Eso es lo que hacemos en el sacramento del matrimonio. O sea, el matrimonio se realiza a través de un acto libre. Elegimos abandonar la casa de nuestros padres hasta que la muerte nos separe. En la catequesis 10, el Papa dice: es la elección la que establece el pacto conyugal entre las personas, y solo a base de ella se convierten en una sola carne. O sea, cuando llegamos a la iglesia, el sacerdote nos pregunta: ¿han venido libremente a contraer matrimonio? O sea, esa elección, esa libertad, es la primera base de este pacto conyugal entre las personas. Y esa entrega al ser una sola carne también tiene que ser totalmente libre. En Gaudium Spes 48, que también todas estas citas, en Humane Vitae, Gaudium Spes, las pueden buscar en internet. Todas las encíclicas están abiertas en internet, libres, están en la página del Vaticano, y hay muchas páginas en donde las podemos descargar, ¿no? En Gaudium Spes 48 dice: íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Hay un consentimiento libre, un pacto conyugal que es irrevocable, porque estos hombre y mujer han decidido establecer una alianza sobre la alianza del amor de Dios. Ahí, en alianza con Dios, está haciendo una comunidad, una común unión con Dios y entre los esposos, para que nuestra vida vaya en entrega a Dios y en continua donación. Pero esto nos los da como tarea a Dios, para que vayamos aprendiendo cada vez a amar más y mejor. Entonces, cuando nosotros vamos con libre y plena voluntad, el sacerdote nos dice, ¿no? Han venido con libre
y plena voluntad, sin que nada ni nadie les presione, nosotros decimos que sí. O sea, hay un consentimiento. Y luego nos dice, aceptas a Juan Carlos, aceptas a fulanita, aceptas a sutanito por esposa, por esposo. Y decimos, sí acepto, libremente. Y luego viene una promesa. Yo te acepto a ti, Juan Carlos, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y si Jesús dice, lo que Dios se unió no lo separe el hombre, es porque nos da la gracia para poder amar y respetar todos los días de nuestra vida. Y nos da la gracia para poder ser fieles en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Ahí está la gracia santificante del sacramento. Entonces, tenemos que entender que sin Él no podemos. Por eso nos invita este módulo a vivir esta soledad del principio para reconocernos hijos amadísimos, para reconocer que somos criaturas y que dependemos de Él, que hemos sido llamados a ser un don sincero de nosotros mismos, un don recíproco. Me gusta muchísimo una frase de Juan Pablo II que dice, antes de ser él para ella y ella para él, son ambos para Dios. Cuando nosotros somos capaces de reconocer que nuestra filiación, nuestra relación con Dios, todas las demás relaciones se ordenan. Antes de ser él para ella y ella para él, son ambos para Dios. Si logramos vivir esto, vamos a construir matrimonios sanos. Vamos a ser capaces de entregar y de acoger el don del otro y realmente ser una sola carne. Y esta frase de ser una sola carne desde el Génesis se refiere al acto conyugal. Se refiere a los fines del matrimonio que son el unitivo y el procreativo. Y precisamente la feminidad y la masculinidad, esta diferencia sexual, esta complementariedad, les permite vivir en una sola carne, en esta unidad. En la catequesis 10 dice Juan Pablo II, en cada una de estas uniones, en cada acto conyugal, se renueva en cierto modo el misterio de la creación en toda su profundidad originaria y su fuerza vital. ¡Wow! Dense cuenta de eso. O sea, cada relación conyugal que tenemos con nuestro esposo se está renovando el misterio de la creación con toda la profundidad. Se está renovando el que Dios me entrega a mi esposo como don, que Dios lo crea para ser un don y Dios me entrega a mí en esa relación conyugal a Él. Y es ese momento de la creación de la persona, el momento de Adán contemplando a Eva. Imagínense ese momento, ¿no? Con ese estupor, con ese asombro, cuando dice,
esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, cuando la conoció por primera vez. Juan Pablo II dice que cada unión renueva ese misterio, esa profundidad. Ambos estamos frente a Dios, ambos somos don de Dios para el otro. Por eso no podemos sacar a Dios de la sexualidad humana, al revés. Dios es el centro de la relación conyugal. Ahí está en el altar de los esposos, que es el hecho nupcial. Ahí está Dios. En Génesis 4, versículo 1, dice la Biblia, conoció el varón a su mujer. Ese conocimiento es el acto conyugal. Es esa unión íntima de darse y de recibir, donde experimentan ambos todos los significados del cuerpo, el significado filial, esponsal y fecundo, donde se hacen uno, son una unidad nueva, una nueva familia, y están convocados a participar en la obra de Dios. Y la procreación hace que el varón y la mujer se conozcan recíprocamente en un tercero que es el hijo. Fíjense la maravilla, o sea, ese hijo tiene la mitad de cromosomas del papá y la mitad de cromosomas de la mamá, con esa herencia, y tiene el lunar de la mamá y el tono de ojos del papá y el temperamento de la abuela. Y ¡qué maravilla!, ¿no? Cómo en los esposos se reconocen en ese hijo. Y ese conocimiento, conoció el varón a su mujer, se convierte en un descubrimiento. O sea, pasan de ser esposos a ser padres. Hay un vínculo conyugal, después hay un vínculo paterno, materno, filial, que nos hace ser comunión, que nos hace ser iglesia doméstica, que nos hace descubrir el don de Dios en nuestra familia. Entonces, padre y madre se reconocen en el hijo, carne de su carne y hueso de sus huesos. Es una nueva creación. Y el hijo viene de la donación de ambos. Y amamos a nuestros hijos desde el primer instante en el que fueron concebidos. Antes de conocerlos, ya los amamos porque viene de esa unión. Como decíamos, si un hijo fuera producto de una unión que no tuvo toda esta conciencia, siempre venimos del amor eterno de Dios. El amor eterno de Dios. Adán conoció a Eva, quien concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón del Señor. Fíjense cómo Eva no dice, ¡ay, tuve un hijo! Dice, he adquirido un varón del Señor, con plena conciencia, esa autoconciencia de que Dios es el Señor y el Creador, de que yo soy criatura y recibo el don de Dios. Esa autoconciencia, ese autoconocimiento de saber que estoy abierta al don de Dios, ese autoconocimiento de saberme hija amadísima, y que Dios es un Padre nuevo que crea y que nos dio los órganos de la vida,
que gracias a Él confía en nosotros y nos da un hijo. Entonces, en el abrazo conyugal, el hombre y la mujer se conocen mutuamente, pero y llegan a conocer su propia masculinidad y su propia feminidad. Y esto los hace conocer su maternidad y su paternidad, dando vida al hijo. Entonces, por el conocimiento y la procreación, el hombre y la mujer reconocen a Dios como creador, como a través de sus propios cuerpos. Por eso Juan Pablo II le pone el título tan raro, que nos parece rarísimo la primera vez que lo oímos, Teología del Cuerpo. ¿Por qué? Porque a través de nuestros propios cuerpos, el Señor crea y da vida. Y esto se repite con cada vida humana. ¿Cuánto confía Dios en el hombre, no? Que sigue creando, que quiere que lo glorifiquemos con nuestro propio cuerpo en esa relación conyugal. Y Jesús dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces estamos llamados a la unión plena con Dios. Y para unirnos con Él, tenemos esta vida para aprender a amar, para ser seres íntegros, para ser su imagen en donde nuestra propia familia, en nuestro propio matrimonio. Y el matrimonio ya prefigura las bodas del Cordero, prefigura esa unión que tendremos con Dios en el cielo. Y aquí en esta tierra el sacramento del matrimonio es el camino para aprender a amar, para hacer don y para reflejar esa unidad originaria, ese plan de Dios desde el principio. Ser uno primero en soledad para luego poder ser uno en comunión. Por eso ya les decía en otra clase, ¿no? Que yo hablo mucho con mis hijas y les digo, no te preocupes de querer encontrar un novio rápido. Primero vive ese encuentro con Dios para que puedas realmente vivir en comunión después con alguien. Primero encuéntrate con Dios. En la catequesis 23 dice el Papa, por el hecho de que el verbo de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha entrado, diría, por la puerta principal de la teología. El verbo de Dios se ha hecho carne y nos ha venido a enseñar cómo amar, cómo entregarnos, cómo ser un don para el otro. Ya veremos en el módulo de matrimonio cristiano esta analogía que pone San Pablo de hombre y mujer, Cristo, iglesia. O sea, Jesús asume la carne, se encarna, y en su muerte, en su pasión, en su resurrección, entrega esta carne a la iglesia en la cruz. Y constituye el nuevo cuerpo de la iglesia. Somos su cuerpo místico. Nos entrega su cuerpo en la cruz y se entrega todos los días cuerpo y sangre en la Eucaristía para enseñarnos a entregarnos de este modo en el matrimonio.
Y si hay personas no casadas aquí, nos enseña a entregarnos todos los días en donación sincera hacia los demás. En la catequesis 23, en el párrafo 5, dice: los que buscan la realización de la propia vocación humana y cristiana en el matrimonio, ante todo están llamados a ser de esta teología del cuerpo, cuyo principio encuentran en los primeros capítulos del Génesis, el contenido de su vida y de su comportamiento. O sea, si realmente queremos realizarnos como matrimonios, si queremos aprender a amar con nuestro propio cuerpo, tenemos que regresar a esos capítulos del Génesis que los invito a que los relean y descubran todo lo que hemos estado viendo en todas estas catequesis, para ir a ese principio en cómo fuimos creados, con cuánto amor Dios hizo un plan para nosotros. Bueno, pues me gustaría algunas preguntas para ya cerrar este módulo. Este módulo fue, recordemos que en la primera clase les mostré todas las catequesis, los ciclos de la teología del cuerpo, y el primer ciclo es el hombre del principio, el hombre originario. Entonces, este es el primer ciclo. Entraríamos la siguiente sesión al segundo ciclo, que es el hombre histórico. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Hermanos, levanten su mano si tienen alguna pregunta para darles la palabra, por favor. Hermana Nérida Serrano, por favor, active su micro para hacer su pregunta. Sí, muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo tenía una pregunta al principio cuando estábamos hablando de los niños. Y mi pregunta es, ¿cómo enseñar a tus niños a sobrellevar esas sensaciones que se sienten para que no se masturben? Ok, ¿cuántos años tiene tu niño? Bueno, tengo uno de 12 años y uno de 10 y 8. Ok, sí. Porque, fíjate, como a los 3 añitos es normal que los niños exploren su cuerpo y descubran que hay sensaciones. A esa edad, pues es distraerlos, es hablarles de que su cuerpo tiene sensaciones, pero que son órganos. O sea, lo que le puedes decir a los más grandecitos es: tu cuerpo está hecho para dar vida, tu cuerpo está hecho. Claro, hay muchas conversaciones previas que se tienen que hacer para poder llegar a esta conversación, ¿no? Porque un niño de 12 pues ya tiene que tener la información necesaria para saber la grandeza del encuentro conyugal. O sea, lo precioso que es el encuentro en el que se inserta su propia vida, en el que está inserta la propia vida de cada uno de nosotros. Entonces, a veces le tenemos mucho miedo a hablar de relaciones conyugales. No me gusta hablar de relaciones sexuales porque está totalmente manoseado el término. Ya se habla de una relación sexual solo para placer, ¿no? Siempre hay que hablar de relaciones conyugales, de encuentros conyugales. ¿Por qué? Porque la relación sexual se encuentra inmersa dentro del sacramento del matrimonio que protege el amor. Entonces, tú les puedes hablar de que su cuerpo está diseñado para ese encuentro en el matrimonio. Entonces, todas esas sensaciones son queridas por Dios precisamente
porque en ese encuentro hombre y mujer es cuando él puede dar vida, cuando él une a los esposos. Entonces, ese chiquito ha descubierto que sus órganos tienen sensaciones, pero tiene que aprender a entender que su cuerpo está llamado a postergar esas sensaciones para cuando tenga un encuentro en el matrimonio. Muy bien, muchas gracias. Y tiene que aprender también a saber que esos órganos son delicados, que esos órganos tienen un fin importantísimo, pero siempre en relación al amor y en relación a Dios. Date cuenta cómo Dios te dio un órgano importantísimo que te va a ayudar a construir una familia. Y esta masturbación te aleja, te hace que sea un acto egoísta en donde estás buscando placer para ti mismo. Hay sensaciones que son placenteras, pero que están diseñadas para compartirse con alguien a quien vas a amar. Entonces, esto es muy importante. Les digo que todas estas preguntas son pues de cursos como muy específicos de sexualidad para niños. Pero, bueno, pues también tienen que ver con la teología del cuerpo porque tenemos un cuerpo con unos órganos sexuales. Hemos sido creados hombres y mujeres, ¿no? Y entonces todos estas potencias que tenemos que encauzarlas y saber enseñar a los niños a dominar estas pasiones, a ordenar todo para que ellos puedan llegar al matrimonio sabiendo el valor que tiene todo su cuerpo. ¿Alguien más? Sí, hermana. Hermana Sofía, por favor active Sofía Hernández, por favor active su micrófono para hacer su pregunta. Sí, muchas gracias nuevamente, hermanitas. Pues nada más para preguntar, lo que pasa es que hace en pasadas sesiones, yo había hecho la pregunta de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, no tanto desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista antropológico. La hermanita Janine nos iba a mandar una información para que pudiéramos leerla, pero la verdad es que no sé si yo no la vi, no sé si o si la pudieran reenviar de nuevo, si fueran tan amables. No, yo creo que se me olvidó, perdóname, se me olvidó. Ah, ok. Bueno, entonces pues les recuerdo, Sí. si me hace favor. Claro que sí. Ahora, después de ver todo este módulo de teología del cuerpo, nos podemos dar cuenta que el punto de vista antropológico y teológico están totalmente entrelazados. O sea, no podemos separar quiénes somos antropológicamente de lo que somos teológicamente. Nos creó hombre y mujer. Entonces, sí tengo alguna bibliografía, pero sí con esta anotación, porque pues alguien, o sea, obviamente tenemos mucho reto, ¿no? De poderle transmitir esto a los jóvenes y decimos, ¿y cómo le transmito a un joven que no cree? Es que la clave es a la inversa. La clave es ayudarle a saberse amado por Dios, es evangelizar primero para luego poder entender quién soy y este cuerpo que me fue dado. Porque si no, es muy complicado, ¿no? Hablar de quién es el hombre sin referencia a Dios. O sea, hemos sido creados hombres y mujeres, pero sin sabernos don de Dios, pues todo se desordena.
pero te prometo que te lo mando. Voy a buscarlo. A lo mejor no, me voy a tardar un poquito porque tengo muchísima bibliografía, pero lo busco y lo mando. Muchas gracias, hermana. Y sí, bueno, uno como cristiano, como ya tienes esta visión, pero al joven, pues sí le tienes que llegar con razones, ¿no? O sea, y razones que ellos, pues ven más del lado humano, ¿no? No tanto del lado teológico. Por eso me gustaría, pues la bibliografía. Muchas gracias, hermana. De nada. Gracias, hermana. Les recuerdo que la bibliografía se enviaría por los grupos de WhatsApp, por favor. Es la única manera en que se las podemos hacer llegar, perdón. Hermana Hilda Zúñiga, por favor, abra su micro y haga su pregunta. Hermanita Hilda. Bueno, damos la palabra a la hermana María Rocío, por favor. Si gusta abrir su micrófono para ¿Sí me hacer su escucha? pregunta. Bueno, sí Sí. me escuchan. Sí. Sí, Hola. sí, escuchamos. Ah, bueno. No, bueno, yo estaba escuchándolo usted pues detenidamente todo lo del matrimonio y pues que es algo muy sagrado, ¿cierto? Viene de Dios y todo eso. Bueno, y que uno cuando se casa pues hace todos esos compromisos, ¿cierto? Pero le voy a poner el caso de cuando el matrimonio se desbarata, ¿cierto? Bueno, o sea, porque por infidelidad, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, yo tengo como asesor un sacerdote que pues, bueno, no diría que es de la vieja guarda porque no, o sea, piensa como radicalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí es claro que, pues bueno, yo me casé y bueno, el esposo se fue y listo. Yo me sigo comunicando con él porque tenemos una hija. Bien, pero lo que le quiero decir es que para mí no es problemático saber que yo puedo ser fiel a ese sacramento, ¿cierto? Porque para mí es hasta que la muerte nos separe, pues además yo tengo ya 60 años, entonces pues yo no estoy pensando otra cosa, sino porque ya, pues yo realmente sigo mucho lo de Dios y entonces es lo que más me importa, ¿verdad? Pero uno también como cónyuge le preocupa como el alma de su esposo, ¿cierto? Entonces uno le dice al padre, padre, pero entonces aquí, ¿qué hace uno? Él siempre lo manda a orar por ese esposo y dice siempre, ame a su esposo siempre, ¿cierto? Y digo, padre, pues yo, o sea, de hecho, pues yo he conservado ese sentimiento, porque pues de todas maneras yo, pero he intentado algunas veces que vuelve, que no vuelve, bueno, el caso es que ahora se metió con una chica desde el año pasado, como diciembre, bueno, entonces, y parece ser que, pues, que no había pasado antes en 10 años que ya no vivimos juntos, pues parece que la embarazó, bueno. Entonces yo pienso pues que de todas maneras yo le decía, padre, pero entonces que tú son uno ahí, yo ya le dice el padre dice de esa manera, no sé usted qué piensa, pero dice, usted es su esposa, usted es la esposa ante Dios, o sea, si él está allá, no está en el lugar que debe ser, claro que, porque como no tiene a Dios, ¿cierto? Y como que lo invita a uno a que, él dice, si algún día su esposo o él vuelve arrepentido, usted debe recibirlo porque es el esposo suyo. Entonces, no sé, yo a veces pienso Hermana, que, disculpe, ¿cuál es su pregunta? Hermana, disculpe, ¿cuál es su pregunta? Seamos bueno, breves y claros en las bueno, yo estoy personas que quieren realmente, preguntar, por favor. bueno, bueno, como a ver, ¿cómo le aclaro? Bueno, eh, pero lo que le quiero decir es que, por ejemplo, ya él tiene un hijo con otra persona, si lo va a tener, ¿cierto? De alguna manera, eso está fuera del matrimonio, pero, como le dijera yo, eh, eso invalida pues el matrimonio que tiene ya con uno, ¿cierto? ¿O no? Porque ya hay No, un nuevo ser. no No, lo invalida. Él está viviendo alejado del sacramento, pero lo que te dice el padre es exacto. O sea, tú tienes que pedir todos los días por él porque hay un sacramento que los une y tienes que confiar en que Dios va a escuchar lo que le pidas y que tú lo vas a ayudar a través de esa oración a encontrar el camino. Ahora, hay corazones duros que no se dan cuenta y él está involucrándose en una bola de nieve cada vez más grande
Entonces, pues tú tienes que ser firme en seguir orando por él y pues en perdonar todo esto que debe de ser doloroso, que debe de ser difícil, pero hay un sacramento ahí que no deja de tener validez por el hecho. Yulisa, un favor inmenso. ¿Sabes qué sucede? Sí, adelante. Continúe, profesora. Disculpe. Es que no supe que si alguien quería comentar. No, fue una interrupción, disculpe. Ok, entonces es muy importante esa oración y el saber que la gracia de Dios a través de tu oración va a llegar en algún momento a él. Pedir su conversión y para nada se invalida tu sacramento del matrimonio. Hermana Gilda, ya puede abrir su micro para hacer su pregunta, por favor. Que sea breve y concisa, por favor, para dar lugar a las demás participantes. Gracias. Sí, buenas tardes, hermana Janine. Como le decía, soy de Perú y yo pertenezco a la Orden Franciscana Seglar y nosotros nos encargamos de dar catequesis de novios a las parejas que van a contraer matrimonio. Sí. Por eso es que me interesa mucho esto de la teología del cuerpo y lo estoy siguiendo, ¿no? Desde el inicio estoy acá. Lo que quería preguntar, porque yo estoy tratando de entender, ¿no? Y se me hace riquísimo todo esto que nos está brindando y estoy aprendiendo porque estoy leyendo la teología y estoy ahí dándole, ¿no? Apoyándome en nuestra guía. Pero hay algo fundamental que yo siempre les digo, ¿no? Y la última charla que tuve hace una semana más o menos, les decía que el amor de la pareja es la Santísima Trinidad, ¿no? Por eso es que nos ha hecho a imagen de Jesucristo, perdón, a imagen de Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé si me atreví demasiado, ¿no? A decírselo de esta forma, y les decía de que nuestro camino es llegar a la santidad, ¿no? Ser santos, y es algo que nosotros como Orden Franciscana Seglar y yo con mi esposo queremos hacer eso, ¿no? Queremos llegar santos y a pesar de nuestras caídas y a pesar de nuestros errores y a pesar de que no es fácil, tenemos 30 años de casados, estamos dando estas charlas, pero también yo quiero transmitir esto, pero con una base, ¿no? Más sólida, decirles, sí, quiero que ustedes se esfuercen o que nosotros nos esforcemos por ser santos, pero ¿en qué me baso? ¿No? En esto de la teología del cuerpo, exactamente dónde está, porque yo estaba repasando más o menos el título 18, me parece, y ahí decía, desde el principio, hombre y mujer, y esto es un sacramento, ¿no? Exacto. Y de ahí, y no lo entendí, al Santo Padre no entendí bien porque lo leí, lo releía y no podía comprender, no lo captaba bien. Y nos decía que este sacramento nos lleva a la santidad, pero ¿nos puedes hacer el favor de explicarnos un poquito más acerca de esto, por favor, para poder comprenderlo? Gracias, Jesús. Claro que sí, muchas gracias. Qué precioso tus 30 años de casada y querer ser un matrimonio santo. Qué maravilla. Y Dios nos lo pone como tarea. O sea, el sacramento del matrimonio es eso, un camino hacia la santidad juntos. Entonces, obviamente, el decir somos creados a imagen y semejanza de Dios, pues el pecado hizo una herida profunda en el que tenemos esta tendencia
al pecado, esta concupiscencia que no nos permite amar como Cristo ama. Pero Él a través de los sacramentos nos da la gracia para poder combatir, para tener este combate espiritual que lo tenemos que llevar toda nuestra vida. Esa es justo la santidad, ¿no? El estar en este combate espiritual. Los santos se cayeron y se volvieron a levantar muchas veces. Y como matrimonio nos vamos a levantar y vamos a decir, te entrego esto, Señor, me equivoqué. Por eso Dios prevé, o sea, Cristo viene a instaurar todos los sacramentos. De su costado traspasado mana sangre y agua, y ahí nace la iglesia y nos entrega los sacramentos precisamente para derramar su gracia y que podamos ser capaces de vivir esto. Y lo que le dijiste a los matrimonios es perfecto porque o sea, estamos llamados a entregarle a Dios nuestro matrimonio, a vivir estos significados filial, esponsal y fecundo para realmente poder ser imagen de ese amor trinitario. O sea, se nos hace imposible, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede mi matrimonio imperfecto, pequeñito, ser imagen del amor trinitario? En lo que consiste es en que si yo estoy dispuesta a hacer donación total de mí con mis imperfecciones, pero donación total de mí, y mi esposo está dispuesto a hacer donación total de sí mismo y poner todo en común y que nuestro amor sea un amor que vaya purificándose y que vaya, eso, o sea, esa entrega, esa donación total, es estar dispuestos, como lo dijimos en el día de nuestra boda, ¿no? Te acepto en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Esa aceptación, esa libertad de llegar al altar y decir, sí quiero todos los días, esa donación cada minuto de nuestra vida, es la que hace que nos asemejemos al amor trinitario, que se entrega totalmente. Si yo guardo algo para mí y digo, no, hoy me enojé y hoy no le voy a hacer los chiles rellenos que le gustan, pues ahí ya no estoy reflejándolo. Es a pesar de que a lo mejor hoy me enojé, pues le voy a hacer los chiles, ¿no? Entonces, esa es la llamada, ese es el camino a realmente morir a nosotros mismos para hacer cada vez más donación de mí, para entregar cada vez más, sin sentirme vulnerable. ¿Cuántas veces en el mismo matrimonio nos sentimos vulnerables y no sentimos esa reciprocidad y decimos yo doy todo y él no? Bueno, aprendamos poco a poco. Es toda una vida que nos da el Señor en el camino matrimonial para ir aprendiendo a amar como Él ama. Por eso nos pone como ejemplo la entrega de Cristo por su iglesia, hasta la última gota de sangre. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Janine, sí, me quedo satisfecha. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Profesora Janine, por cuestión de tiempo, tenemos que dar por finalizado la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos su atención, a la profesora siempre toda su explicación y conocimiento. Vamos a dar por finalizada la sesión. Vamos a pedir a la hermana Janine que por favor haga la oración. Y para las próximas sesiones, hermanos, tratemos de ser breves en nuestras participaciones para que todos los demás puedan también preguntar. Porque el tiempo va avanzando y tenemos un límite de tiempo. Gracias. No sé si les parezca que la próxima sesión puedan poner las preguntas por escrito y así
ustedes que están coordinando pueden irlas leyendo y pueden como a lo mejor condensarlas o ver exactamente cuál es la pregunta al grano y entonces se pudiera ser más ágil. A mí no me afecta, a mí me gustan mucho las participaciones, creo que se hacen ricas, pero no sé si Mater Fátima tiene algo como más estructurado. Sí lo podemos trabajar así, profesora, con mucho gusto, que los Bueno. hermanos escriban en el chat y nosotros vamos leyendo las preguntas y pues para todos va también la respuesta. Perfecto, pues muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hacemos una oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te entregamos todo esto que escuchamos hoy, ponlo en nuestro corazón y ayúdanos a hacerlo vida, ayúdanos a ordenar todo este amor que tenemos algunas veces desordenado para que realmente podamos ser imagen y semejanza tuya. Te lo pedimos, Señor. Terminamos con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues